Seguimos analizando las últimas actualizaciones alrededor del conflicto entre Rusia y Ucrania y como ustedes escuchaban en el segmento anterior con el análisis del señor Adrián Brizuela, quien se conecta con nosotros desde Bolivia, él es periodista y en este primer segmento de análisis nos expuso la situación y por qué preocupa tanto esta nueva escalada, por qué se llegó a esta escalada. Y también en este punto, señor Adrián, es importante destacar el asunto de la OTAN, porque lo cierto es que a lo largo del conflicto el asunto de la OTAN también ha preocupado y sobre todo por la manera en que esto pudiese escalar y que la OTAN pudiese intervenir directamente, aunque ya se habla de que con esta autorización de lanzamiento de misiles de fabricación estadounidense por parte de Ucrania, de alguna manera se estaría formalizando la participación de la OTAN en el conflicto. ¿Hasta qué punto esto es así? Y por otra parte, la respuesta de Rusia, porque Rusia, por supuesto que responde, pero había dicho inicialmente que el permiso de que Ucrania utilizara este tipo de misiles era una de sus líneas rojas. Entonces, ¿cómo valorar, por una parte, el asunto de Ucrania con la OTAN y, por otro lado, el asunto de la respuesta rusa? Bien, la verdad es que la OTAN estuvo presente en toda la historia del conflicto, de hecho en sus orígenes, porque lo que de alguna manera se analiza y dispara la invasión de Rusia a Ucrania, más allá de que Putin haya dicho que era una causa en defensa de una cierta población rusa que se encuentra en el oriente ucraniano, siempre la amenaza fue la extensión territorial de la OTAN y que Ucrania pasara a formar parte de ese complejo de defensa. Hasta ahora siempre lo que ha pasado es que se han amenazado de escalar el conflicto. Muchos pensaban que el ataque de Putin a Ucrania, de Rusia a Ucrania, no iba a pasar y pasó y ese el gran hecho lamentable de toda esta historia porque ya van 50.000 civiles muertos y casi medio millón de ucranianos, de soldados ucranianos muertos y de unos 350.000 soldados rusos y un país totalmente destruido que va a tardar muchos años en reconstruir su infraestructura. Eh, la OTAN ha participado mandando armamento, ha participado con algunos funcionarios técnicos para ayudar a operar ese armamento, que Rusia lo ha dejado pasar, ¿sí? Y no ha participado con soldados y ese ha sido el debate dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea. Pareciera que eso no va a pasar por la política de Alemania, por la política de Trump ahora en Estados Unidos y porque también hay otras cosas que distraen o que tienen más prioridad para estos países. Europa en este momento tiene una crisis política, tiene un avance de la extrema derecha que está en contra de la guerra, ha avanzado en las elecciones europeas de junio, las europeas regionales de Alemania, las elecciones anticipadas que convocó Emmanuel Macron en Francia. Entonces, hay una población tanto en Europa como en Estados Unidos descontenta con este conflicto que apoya a presidentes o a políticos que dicen que lo van a terminar. Y la extensión del conflicto de por sí dicen que hay que terminarlo, ¿sí? Porque ya está agotada la situación. Mientras tanto, obviamente siempre se agita y acá siempre hay que estar atento a los intereses de la industria de armas, a los países que tienen su economía dependiente o con gran influencia de este sector. Y en este momento en Europa, en países como Noruega, Suecia, Finlandia, se reparten manuales a la población de qué hacer frente a un ataque nuclear y en Alemania se cuentan los refugios antiaéreos con los que cuenta la población y se llega a la conclusión de que no se puede llegar de ninguna manera a esta situación. Alemania tiene 84 millones de habitantes y refugio para 500.000. Por lo tanto, una guerra nuclear sería la destrucción de todo el continente. No conviene para ningún habitante en el mundo que esto pase. Y todo depende, y tal vez es al punto donde vamos a llegar a cómo elabora o cómo ejecuta Trump su promesa de campaña. Eso que nos dice además es fundamental porque pareciera que en este
prácticamente mes que queda antes de que Donald Trump asuma, el mundo está en la cuerda floja. Pareciera que los temores son cada vez más grandes porque en cualquier momento el conflicto puede salirse de control y se puede desencadenar este escenario catastrófico que el mundo entero teme de que se pueda llegar al asunto nuclear. En este punto, ¿qué país pudiese mediar? Porque vemos a una China que siempre busca la moderación, la calma. Por el lado de Europa es ir detrás, por supuesto, de lo que va marcando Estados Unidos. Veíamos esta reacción de Emmanuel Macron muy dura con Rusia y apoyando, por supuesto, a este lanzamiento de Ucrania, alegando además la defensa de Ucrania con respecto a esta operación militar especial rusa o invasión, como algunos la catalogan, porque lo cierto es que en el conflicto surgen también elementos de propaganda y no se sabe hasta qué punto realmente estamos cerca o no de llegar a este punto de tensión máxima que pueda desencadenar en una catástrofe nuclear. Ahora bien, ¿quién pudiese mediar en este mes antes de la llegada de Donald Trump? ¿Pudiese la administración de Biden seguir presionando para que el conflicto siga escalando? ¿Cómo valora y cómo ve usted esta situación? Bien. En el día de ayer, Donald Trump, que ya ha ido de alguna manera anunciando cuál va a ser su gabinete de gestión, ayer incluyó en ese gabinete una nueva posición que se llama enviado especial para el conflicto Rusia y Ucrania. Es un ex general del ejército que ya formó parte de su gabinete, se llama Keith Kellogg, es un conservador. Y forma parte del Instituto America First Institute, y elaboraron hace unos 6 meses un documento donde criticaban al conflicto, ¿sí? Y también hacían una propuesta de solución del mismo. Entonces, hasta acá teníamos cierta incertidumbre porque Trump había dicho que terminaba la guerra en dos días o en 24 horas, en un día, y había puesto o nombró para su gabinete a Marco Rubio como secretario de Estado, que es una persona más bien con un perfil bélico, ¿sí? Con más proguerra, o también a Mike Valls como asesor de seguridad, que también es proclive a la presencia militar de Estados Unidos en el exterior. Entonces, ahora que hayan nombrado a esta persona, a Kate Kellogg, para resolver el problema, que tiene un historial y un trabajo realizado en ese sentido, nos permite algo más de certidumbre. Kate Kellogg lo que dijo en este documento que elaboró con otras personas del instituto es que la guerra fue un error, que se tendría que haber negociado con Rusia desde el primer momento y haber evitado ese conflicto, y que además de que se hizo eso, después solo se le dio armas a Ucrania, pero no se le dio una estrategia para ganar la guerra. Y la propuesta de la solución es efectivamente negociar directamente con Rusia un acuerdo de paz que permita a Rusia quedarse tranquilo que la relación de Ucrania con la OTAN va a ser limitada. En todo caso, Ucrania tal vez no se incorpore a la OTAN, pero sí tenga armas en su territorio para que se pueda defender de posibles ataques. Y lo que queda acá por resolver es qué va a pasar con ese territorio que ocupó Rusia, que Ucrania obviamente sería como el peor de los fracasos o la materialización del fracaso, tener que cederle el territorio del Donbass a Rusia. Pero hoy, en principio, el camino podría ser ese. Lo que sería muy importante es que por medio de una transición, este funcionario que va a nombrar Trump ya pueda de alguna manera tener algún grado de influencia en el gobierno de Biden y también en Europa y la OTAN para poder condicionar esta transición de acá al 20 de enero cuando asuma Donald Trump. Y lo que esperamos es que se pueda llegar a este acuerdo, a este cese al fuego y sobre todo que se logre la paz en este conflicto. Por supuesto, es algo que beneficiaría a la región, pero también al mundo entero y se calmarían estos temores de que se pueda llegar a una tercera guerra mundial. Señor Adrián, yo le quiero agradecer por este análisis tan completo y por habernos acompañado en esta edición de Ampliamente. Ha sido un placer y gracias por la oportunidad. Igualmente para nosotros ha sido un placer escuchar su análisis y también ha sido un placer, amigos, que ustedes nos hayan acompañado en esta edición de Ampliamente. Aquí les intentamos explicar un poco el panorama tan confuso
que han dejado estos últimos días de escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Recordemos una escalada que inicia con la autorización del presidente estadounidense Joe Biden a Ucrania del lanzamiento hacia territorio ruso de misiles de fabricación estadounidense. Esto sentó un nuevo precedente en este conflicto que ha desatado temores importantes. Sin embargo, hay esperanza de que el conflicto se pueda dirimir, se pueda controlar y finalmente llegar a un acuerdo de paz. Sin embargo, en este mes restante, antes de que Donald Trump asuma la presidencia, quien fue, que además prometió que podría terminar el conflicto, lo que pudiese pasar es que en este mes, antes de que asuma la presidencia, haya mucha tensión. Sin embargo, lo que esperamos es que se pueda mantener la contención y que el conflicto no siga escalando. También les quería recomendar que en nuestro canal de YouTube, usted puede poner ahí ampliamente, hay una serie de programas donde explicamos prácticamente todo lo que ha sido estos más de 2 años de guerra y de conflicto. Allí puede revisar ediciones anteriores si se quiere enterar o documentar un poco más sobre este conflicto y por qué esta nueva etapa ha generado gran preocupación en el mundo entero. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes y que nos hayan acompañado en esta edición de Ampliamente. Feliz tarde para todos.